Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos sean todos a la Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Es un gran placer para mí estar en la dirección de este programa. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 12 del libro Una salvación grandiosa de J.F. Stromberg. Pero antes vamos a hacer comunes las preguntas del capítulo número 11 leído en el programa anterior. Primera pregunta: ¿a qué se refiere el texto que dice que seremos salvos por la vida de Jesucristo? ¿A qué se refiere el texto que dice que seremos salvos por la vida de Jesucristo? ¿Qué ejemplos de intercesión de Cristo por el creyente encontramos en la palabra? ¿Qué ejemplos de intercesión de Cristo por el creyente encontramos en la palabra? Y tercera pregunta: ¿es necesaria la confesión del pecado por parte del creyente para que Cristo haga su obra mediadora? ¿Es necesaria la confesión del pecado por parte del creyente para que Cristo haga su obra mediadora? Ahora continuamos con la lectura del libro Una salvación grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 12. El objeto del amor inagotable de Dios. Se ha demostrado que cuando la exigencia de la justicia de Dios ha sido satisfecha por la muerte de Cristo y un individuo le ha aceptado como propiciación por el pecado, desde entonces la gracia de Dios llega a ser soberana en su vida. Desde aquel momento, Dios trata con aquella persona exclusivamente a base de la gracia. Y como la gracia es la expresión del amor infinito de Dios, el creyente se hace el objeto de ese amor. Cuando Dios ha justificado a una persona, no hay nada que pueda separarle del amor de Dios. Pablo exclama: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 y 39. La persona que es salva es invariablemente el objeto del amor de Dios, y Dios trata con ella únicamente sobre esa base. Nadie debe pensar que jamás Dios se enfada con el que es salvo, puesto que no existe ira de Dios contra los que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Por el amor que Dios siente por el mundo, dio a su Hijo. Para todos aquellos que reciben al Hijo, el amor de Dios provee todo lo que necesitan para cumplir su propósito con ellos en todas las circunstancias de la vida. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Todas las cosas son aquellas que pertenecen al Hijo y a su reino, y no incluyen necesariamente las cosas materiales y temporales. La verdad es que Dios puede, y muchas veces así hace, privar a sus hijos de ciertas bendiciones materiales con el fin de que sus bendiciones espirituales sean mayores. El sufrimiento que viene a los que son salvos solo puede comprenderse al ver uno que siempre está limitado en la esfera de lo material y temporal. En el sufrimiento, estas cosas materiales y temporales se niegan o se quitan. El cuerpo puede ser afligido, los planes pueden ser deshechos, los amigos perderse y otras muchas cosas por el estilo. Todas estas cosas vienen a ser una privación de aquellas bendiciones que Dios proporciona al hombre como creador de la criatura y forman parte de su providencia. Cuando un hijo de Dios así sufre, si no es por su propio quebrantamiento de las leyes naturales o por su propia negligencia, lo que Dios está haciendo es privándole algunas bendiciones menores temporales de su providencia para poder concederle las mayores bendiciones espirituales de su gracia. El hombre que nació ciego, nació así para que las obras de Dios se manifestaran en él. Véase San Juan capítulo 9 versículos 1 al 3. Y cuando María y Marta, para quienes Jesús sentía un afecto especial, pasaban por gran aflicción, era
para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera en ese entonces, glorificado por ella. San Juan capítulo 11, versículo 4. Pablo, que conocía el sufrimiento, dijo: Tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Hay una provisión definitiva del amor de Dios para todos los que son suyos que causa sufrimiento. Se llama corrección del Señor. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 se dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo o la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama castiga o disciplina, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo o la corrección, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo o la corrección, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Esto nos enseña que cada uno que llega a ser hijo de Dios tiene que ser corregido o castigado. Para poder comprender el significado del castigo de Dios, es preciso notar cuidadosamente la diferencia del significado de estas tres palabras: castigar, corregir y disciplinar. Todas implican dolor y aflicción hacia una persona, pero hay una gran diferencia de propósito en el uso de cada una. El castigo se impone a causa del delito cometido por la infracción de la ley y para satisfacer la justicia. Por lo tanto, los que no aceptan a Jesucristo como la propiciación por sus pecados serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Esto es para que la justicia de Dios sea satisfecha. El corregir implica ser culpable de un delito específico, como bajo la ley, pero el propósito es la corrección y la reforma del que ha ofendido, y no es para satisfacer la justicia, como lo es el castigo. El disciplinar implica imperfección de parte de aquel que está sometido a la corrección, pero nunca culpabilidad, pues su propósito no es el de satisfacer la justicia, sino siempre y exclusivamente se usa para purificar de errores y faltas. El oro se refina con el fin de quitarle todas sus impurezas. La disciplina es una expresión del amor de Dios el Padre. Por medio de ella, Él aflige a los que han sido librados del castigo de la ley, con el fin de que sean purificados de todo aquello que no esté en conformidad con su santidad. El propósito de la disciplina es que dé fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Otra provisión de Dios para los que son salvos es que Él ejercita en su beneficio toda su omnipotencia. Al creyente no se le abandona en sus propios recursos. Pablo, escribiendo a los santos en Éfeso y a todos los creyentes que son santos, dijo que no cesaba de hacer mención de ellos en sus oraciones para que supiesen cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con los que creen, diciendo que es la misma potencia por la cual Cristo fue resucitado de los muertos y colocado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Véase Efesios capítulo 1, versículo 16 al 23. En toda la Biblia no se encuentra descripción más sublime de la omnipotencia de Dios que esta, y esta omnipotencia se ejercita momentáneamente por Dios a favor de cada creyente, aun del más débil y defectuoso. Ese poder garantiza el éxito de su propósito en cuanto a la salvación. Como el amor de Dios da todas las cosas gratuitamente con Cristo y purifica lo que no esté en conformidad con Él mismo, y como su infinito poder está funcionando constantemente en favor de los que son salvos, hay en la salvación una provisión perfecta para todos ellos. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.